Buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a conocer el tema de la elipse. La elipse es el lugar geométrico en este caso del conjunto de puntos en el plano cuyas distancias están ubicadas en este caso dos puntos fijos que se llaman focos. Estos dos puntos son los puntos fijos que van a determinar en este caso la elipse. Algunos datos, ¿no?, adicionales. La distancia ABC. La distancia A está comprendida del centro al vértice del eje mayor. La distancia B está comprendida del centro al eje menor, al más pequeño. Y C es la distancia del centro al foco. En este caso, estos dos puntos van a generar toda esta elipse. Luego tenemos como elementos que ya habíamos hablado, el eje mayor, las rectas del eje mayor. Luego tenemos la longitud que mide 2A. ¿A qué se refiere? Que del punto centro, aquí es en A, ¿no ve? Y de aquí también es A. A más A va a dar 2A. Luego tenemos el eje mayor que es de forma que es similar, pero aquí no contemplamos un vértice, ¿no? Porque es planito, ¿no? La longitud del eje mayor es igual en este caso a la distancia del centro, a cualquiera, es en este caso del eje menor es 2b. Porque de aquí del centro aquí es b y de aquí al centro es menos b. Si sumamos distancias, no estamos hablando de números, igual nos da b más b, 2b. Luego tenemos el centro. El centro es un punto del eje mayor, ¿no?, que está situado a la mitad del vértice. Pues el punto del centro es este, el mito, justo a la mitad. Y entonces este lado sería A y este lado A, entonces aquí se encuentran los vértices propiamente dichos. Luego tenemos elementos, ¿no? Los elementos de la elipse. Seguimos con los elementos. El lado recto, ¿no?, que es un segmento que está perpendicular al eje en este caso del eje Y, que pasa por los pocos puntos externos. En realidad, si hablamos de la longitud de arco, de la longitud, perdón, del lado recto, solamente es la distancia, ¿no?, que va a generarse a partir de un triángulo rectángulo. La excentricidad, aquí clarito se ve, la excentricidad es el ancho. Miren, en la línea roja, en este caso de excentricidad es menor, y en la línea roja es mayor. Y la línea negra, por ejemplo, observemos, es más achatado, entonces significa que la excentricidad es menor. Y se va a determinar a partir del cociente entre la distancia del foco y la distancia del vértice, sobre la distancia del vértice. Eh, de forma cercana podemos también definir que la excentricidad tiene relación con la forma alargada, como les decía, ya me antecedí esto. Y si es más plano, va a ser más, va a tener menos excentricidad. A ver, aquí algunas aclaraciones también de la excentricidad. La excentricidad está representada por la letra E, que es igual a C, o la distancia del vértice sobre la distancia del foco, ¿no? Esa es en ese caso, la excentricidad. Si observamos aquí, es 0,1, 0,9 y va, en este caso, E igual a 0,9, ¿no? Va, en este caso, las décimas o las centésimas va a ir aumentando, ¿no? Pero ya sabemos que esto es de forma contraria, ¿no? Los números decimales, mientras más números mayor será el número decimal, es más pequeño. Entonces recordemos que 0,1 es menor a 0,9, ¿no? Es menor. Entonces, como les decía anteriormente. ¿Ya? La medida en que se aproxima a 0 parece más a una circunferencia. Esta medida se presenta aproximadamente en 1. Al elipse que se parece más a un segmento. Las sucesivas elipses en las que A es igual a 5, ¿ya? O sea, es igual a 5, ahí lo tenemos. Focos, los focos cuando E se pasa de 1 a 0, entonces va acercándose cada vez más al centro. Se va acercando más, se va a hacer más plano la elipse.
Otro dato que tenemos son las ecuaciones con las que tenemos que trabajar adelante, ¿no? Para este caso tenemos, para este caso tenemos eh, dos, tres ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones va a depender la ubicación, la forma, la forma de, en este caso, de los cocientes, ¿no? Si está en el eje de las X, en este caso, o si está en el eje de las Y. Asimismo, la fórmula, en este caso general, la ecuación general que tenemos como la elipse. Las ecuaciones en el centro, aquí como lo decíamos, se va a definir a partir de esta fórmula, ¿no? X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y tenemos el centro que en este caso, que la elipse está ubicada en el eje de las X, ¿ya? Y los elementos 0,0, los vértices en este caso van a tener esta forma, los focos también esta clase de coordenada y la excentricidad que no va a variar. ¿Qué tal si está en la otra forma? ¿Qué es lo que pasa con la anterior? Solamente cambian los denominadores, b al cuadrado y al cuadrado, y la forma va a ser distinta, ¿no? Ese se encuentra con los elementos, también va a ir variando en vértice, por ejemplo, ya está el 0 adelante y la coordenada o el número está en la segunda posición. Los focos de igual forma, la excentricidad no va a variar. Ecuaciones, en este caso, cuando el centro está en el HK. De igual forma tenemos, ¿no? Solamente va a aumentarse H y K en ambos elementos y, y se va a generar, ¿no? Las respectivas elipses. En el primer caso, ya es similar, ¿no? Si es a al cuadrado como primer denominador y como b al cuadrado como segundo, va a ser data en esta forma. Y los elementos ya lo tenemos ahí, ¿no? HK y todo aquello, ¿no? Focos, todo. Y luego tenemos cuando en este caso está en el eje de la Y, el eje mayor está en el eje de las Y, entonces va a tener la siguiente ecuación similar, solamente que b al cuadrado y al cuadrado se intercambian y los mismos elementos se van a repetir, ¿no? Y finalmente tenemos que anunciar que en la clase del Zoom vamos a hacer el ejercicio de aplicación donde vamos a encontrar tanto los elementos como las ecuaciones de la elipse. Ya, por favor voy a pedir que participen y en ese Zoom que vamos a tener el día de mañana. Gracias por su atención.